Los proventrículos o preestómagos de los rumiantes ocupan la mitad izquierda de la cavidad abdominal y pueden alcanzar en los bovinos adultos un volumen de 90 a 200 litros. El rumen es el mayor de los compartimentos y ocupa la mitad izquierda de la cavidad abdominal y se extiende considerablemente hacia la derecha del plano medio, también se extiende hacia ventral e incluso ingresa a la cavidad pélvica. Se le describe una cara parietal, que es la que se observa en esta imagen. También a este rumen le describiremos un saco dorsal y también un saco ventral. Cada saco dorsal o ventral de este rumen posee dos proyecciones, una hacia craneal y otra hacia caudal. En el caso del saco dorsal, observaremos una proyección hacia craneal correspondiente al atrio ruminal y una segunda proyección hacia caudal que corresponde al saco ciego dorso caudal. En el caso del saco ventral, nosotros describiremos hacia craneal una proyección denominada como receso ruminal y además describiremos otra proyección hacia caudal correspondiente al saco ciego ventrocaudal. También este rumen delimita con esta segunda cavidad o proventrículo correspondiente al retículo. Ambos entonces se encuentran separados por este surco que corresponde entonces al surco rumino reticular. También observaremos un surco que delimita ambos sacos dorsal y ventral, denominándose entonces este surco como el surco longitudinal izquierdo. En este caso, si estuviéramos en una vista derecha, sería entonces el surco longitudinal derecho. Además, describiremos surcos coronarios, que son los surcos que van a separar el saco dorsal del saco ciego dorsocaudal y el saco ventral del saco ciego ventrocaudal. Entonces observaremos un surco coronario dorsal y un surco coronario ventral. También tendremos surcos coronarios hacia la izquierda de este rumen. Por lo tanto, entonces este será el surco coronario dorsal izquierdo. El surco contralateral será el surco coronario dorsal derecho. Este, que está más hacia ventral, será entonces el surco coronario ventral izquierdo, y el surco contralateral será el surco coronario ventral derecho. También describiremos un surco accesorio izquierdo, que en este caso se dirige desde craneal hacia caudal, y el surco contralateral, el surco coronario derecho, veremos que se dirige desde caudal hacia craneal. Entonces, en esta imagen de los proventrículos y del abomaso del bovino en una vista lateral izquierda, observaremos primero entonces el rumen, además el retículo, y también veremos el abomaso, que se relaciona estrechamente con el piso de la cavidad abdominal. En esta vista de las vísceras abdominales del bovino, en esta vista entonces lateral derecha, observaremos entonces el espacio que ocupa el retículo y que también ocupa el rumen. Como vemos acá, son proventrículos que se han retirado, dejando entonces al descubierto, ¿cierto?, a la vista, el omaso y también parte del abomaso. También acá vemos intestino delgado, yeyuno ilion, y también vemos entonces intestino grueso, además de los riñones, o un riñón en este caso. Acá
podemos ver entonces que la cara derecha o visceral del rumen se relaciona con las asas intestinales y también vemos que se relaciona en parte, ¿cierto?, con el omaso, y el retículo también se relaciona directamente con el omaso a través de un agujero que comunica a ambas estructuras, que en este caso entonces sería o es el agujero retículo omasal. También en el omaso observaremos entonces pliegues del omaso y observaremos también los recesos interlaminares, que es el espacio que se encuentra entre los pliegues omasales. En esta vista lateral derecha de los proventrículos y del abomaso, observaremos entonces la cara visceral del rumen, donde se describe entonces un surco longitudinal derecho. También se describe el surco accesorio derecho, que entonces avanza desde caudal hacia craneal y es el que se conecta entonces con este surco caudal. Hay que tener en cuenta que este abomaso toma contacto con el piso de la cavidad abdominal y se continúa con el duodeno hacia caudal. También observaremos surcos coronarios derechos, un surco coronario dorsal derecho y un surco coronario ventral derecho. También es importante recordar que el rumen se contactará entonces con el retículo a través del agujero rumino reticular. El retículo a su vez se contactará o se comunicará con el omaso a través del agujero retículo omasal, y el omaso tomará contacto entonces con el abomaso a través del agujero omaso-abomasal u omaso-abomásico. También, ¿cierto?, tenemos que recordar que el diafragma toma entonces estrecha relación con el retículo, además, ¿cierto?, con la pared abdominal ventral. Va a tomar contacto entonces este abomaso, al que yo le voy a describir un fondo, un cuerpo y también un píloro, además de una curvatura mayor y una curvatura menor. Este abomaso continuará entonces hacia caudal con el duodeno. En esta vista derecha de los proventrículos y abomaso del bovino, observaremos el saco dorsal y el saco ventral del rumen, además de los sacos ciegos dorso caudal y ventrocaudal. En este caso, estos sacos ciegos están separados, delimitados entonces por este surco caudal. Además, entonces están delimitados de los sacos dorsal y ventral mediante los surcos coronarios dorsal derecho y surco coronario ventral derecho. También veremos que a su vez los sacos dorsal y ventral del rumen se encuentran separados por el surco longitudinal derecho y el surco accesorio derecho. Vemos también un área denominada como la ínsula ruminal, que es la que se encuentra entonces delimitada por el surco accesorio derecho y por el surco longitudinal derecho. También observamos el retículo. También, siempre por la derecha, observaremos el omaso y además el abomaso. En esta vista de las vísceras torácicas y también de las vísceras abdominales del bovino, en esta vista derecha,
Observaremos entonces la distribución en general de las vísceras abdominales, donde observaremos la distribución de las vísceras abdominales en esta cavidad, y entonces describiremos el intestino delgado en la parte ventral de la cavidad abdominal y el intestino grueso en la parte dorsal. Vemos entonces acá, relacionado con el piso de la cavidad abdominal y más orientado hacia la parte craneal de la cavidad abdominal, al abomaso, y vemos que se continúa como el duodeno. También veremos el intestino delgado, como describimos anteriormente, en la parte ventral de la cavidad abdominal. Y vemos entonces la primera porción del intestino grueso correspondiente al ciego, que es bastante desarrollado en bovinos. Este ciego posee su base orientada entonces hacia craneal, a diferencia del equino, que posee la base del ciego orientada hacia caudal. Entonces, como dijimos, la base del ciego de los bovinos está orientada hacia caudal, y el vértice que corresponde al borde libre de este ciego está orientado hacia la parte caudo-dorsal de la cavidad abdominal, e incluso ingresa este vértice a la cavidad pélvica. También vemos entonces parte del intestino grueso acá, y también hacia la derecha de la cavidad abdominal observaremos entonces el hígado. Habíamos descrito entonces anteriormente el abomaso y habíamos dicho que se continuaba como el duodeno. Vemos acá entonces el duodeno craneal. Posteriormente vemos la flexura duodenal craneal. Observaremos entonces luego el duodeno descendente, la flexura duodenal caudal, el duodeno ascendente y la flexura duodeno-yeyunal, que es la transición entre duodeno y yeyuno. Luego seguimos entonces como yeyuno, posteriormente como ilion. El ilion entonces va a ser el que desemboca en este ciego, y posteriormente el ciego se continuará como asa proximal, posteriormente asa espiral y luego un asa distal. Estas porciones, el asa proximal, el asa espiral y el asa distal, corresponden al colon ascendente de los carnívoros o también al colon mayor de los equinos. Posteriormente, luego del asa proximal, observaremos el asa espiral con dos giros centrípetos, que son los giros que se dirigen hacia el centro de esta asa espiral. Describiremos también entonces una flexura central. Luego describiremos entonces dos giros centrífugos, que son los giros que se dirigen hacia el exterior de esta asa espiral. Luego entonces esto se continúa como el asa distal. Luego observaremos el colon transverso, posteriormente el colon descendente, luego el colon sigmoideo y finalmente el recto.